Diálogo, una producción del Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy, llega a usted con el apoyo de Inverfin para su línea de motos Taiga. Un privilegio estar con ustedes esta noche. Gracias por venir, gracias por estar acá. Vamos a compartir nuestro tiempo del diálogo. Dialogar, conversar sobre tantas cosas. Se pueden hablar de mil cosas, ¿no? Acaba de concluir un tiempo, un programa en donde pues, los conductores han referido con los invitados temas muy importantes de mucho interés. Ahora hacemos apenas una coma, ingresamos a este tiempo denominado el diálogo y esperamos que también nos acompañen. Walter Neufeld, buenas noches, caballero, ¿cómo anda usted? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, amigos. Este diálogo que se ha instalado ya como una tradición para nosotros, sí, como una costumbre para muchos que nos acompañan del otro lado, ¿verdad? Totalmente. Y también participan de alguna manera cuando nos hacen conocer su opinión al respecto. Sí. Creo que es productivo, es bueno para nosotros mismos escuchar también a la gente, ¿verdad? Como también tener la oportunidad de expresarnos y buscar un poco siempre orientación de parte de Dios para la vida. No, sin duda. Por eso es que estamos tan agradecidos por este canal que abre las puertas a, digamos, eventos de esta naturaleza, donde mucha gente que es selectiva, ¿no? Que gusta de muchas cosas. La gente puede gustar del deporte, del arte, ¿no? De las diversiones, en fin, de tantas cosas, pero también hay gente muy perspicaz, inteligente, que dice, voy a detenerme un rato acá porque acá suelen tratar temas que tienen que ver con la vida personal de uno, ¿no? Y todo lo que conlleva eso, o el éxito o el fracaso en nuestras diferentes actuaciones en la vida. Y hoy vamos a enseguida encarar un tema importante, no sin antes recordarles una vez más que la librería La Respuesta siempre con tanta gentileza nos entrega un material. En este caso tenemos dos materiales, una literatura y un CD de música. La literatura, el libro se titula Mujer eres libre. Mujer eres libre, qué interesante título. Libro del mes en el año 2010, o sea, es un libro muy importante que alcanzó seguramente ventas extraordinarias en algún mes del año 2010. Lo tenemos acá y lo vamos a entregar a ustedes si nos envían un mensaje al 11.222. ¿Digo bien? 11.222. ¿Y el disco? El disco es de Jacqueline Kelly. Ella es de México, más específicamente de la ciudad de Chihuahua, donde usted ha estado haciendo una cruzada evangelística gigantesca. Tuvimos el gusto de conocerla y precisamente, Oscar, en esos días se casa con un luqueño. Se casa con un luqueño. Sí. Y por si todo fuera poco, tenemos una invitada hoy acá a una luqueña, enseguida. Entonces, estos dos materiales para una sola persona. Así es que manden todos los mensajes que quieran al 11.222, nombre y documento de identidad, por favor. Esta copa que tenemos ahí al frente, acá la tengo, es un vaso que puede ser frágil, ¿no? Y la Biblia se refiere de la mujer como el vaso más frágil todavía que el hombre. El hombre también es frágil, ¿no? Pero la mujer es aún un vaso frágil, ¿no? Por lo menos nos dice a los hombres que debemos tratarla como vaso frágil. Así es lo que nos dice. Pues, sí. Esa es la idea, como dice el Chavo. Esa es la idea. Tratarla como a un vaso más frágil. Estamos llegando a los días en que vamos a recordar el Día de la Madre, el Día de Mamá. Va a ser mi primer año en 50 y tanto que voy a pasar el Día de la Madre sin madre, porque falleció ahora este año. Magnífico, pero Dios me dio la oportunidad de tenerla durante tantos años, los años que llevo, y es un verdadero privilegio. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de la mujer propiamente, pero conectado, por supuesto, al hecho de ser mamá. Sí. Presentarnos a la invitada. Bueno, aquí está con nosotros Carolina de Cantero, así que bienvenida, Carolina. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros aquí. No, la agradecida en realidad soy yo de poder estar aquí
con dos hombres extraordinarios que la gente ha aprendido a quererlos, a amarlos. Y bueno, en lo que pueda servir en esta noche, bienvenido será todo, ¿no? Y bueno, empecemos por preguntarte, ¿realmente la mujer es, digamos, más frágil? ¿Se sienten ustedes como seres humanos más frágiles? Y si es así, ¿en qué sentido se puede decir que la mujer es como un vaso más frágil? Bueno, yo creo que esa palabra de frágil sale por lo que la palabra lo indica. Claro, porque a veces me parece que la mujer es mucho más fuerte, ¿no? que muchos hombres, digamos, ¿no? Es como quien dice por ahí que nosotras las mujeres por fuera, ustedes nos tocan y como que nuestra piel es suave, es fresca, sí. Pero ustedes no se imaginan lo que es una mujer por dentro, Claro. lo que puede soportar, lo que puede aguantar, lo fuerte que es en realidad. Pero sí, la palabra nos enseña que somos más frágiles. Al fin y al cabo, el ser humano de por sí es frágil. Claro. A veces parece que, si hacemos otra vez alusión a la copa, a veces si la golpeas, puede resquebrajarse la copa, ¿no? No siempre se deshace, ¿no? Claro. No siempre se deshace. Generalmente recibe una grieta, y así es como muchas veces se sienten a muchas mujeres en nuestro tiempo, en nuestro país y seguramente en muchas partes del mundo. Deben ser tratadas como vaso más frágil, sin embargo, son receptoras de muchos golpes emocionales. Y no hasta de golpe físico, ¿verdad? Sí, claro. Si nos recordamos de las noticias de nuestros días, en nuestro medio, el último año, creo que es un récord de denuncias, por lo menos, de la violencia contra la mujer dentro del hogar. En estos días, ¿quién no le dio vuelta al estómago en la noticia una madre siendo violada por su propio hijo, ¿verdad? Claro, pero debe ser una cuestión de locura eso, ¿no? Terrible. De locura, terrible, ¿verdad? De posesión, de cosas como esas. Porque... Y realmente la violencia que soporta la mujer en nuestros días, aparentemente donde ya hay un cierto camino de luchar en nuestro medio también por los derechos de la mujer, aunque hay mucho todavía que andar, hasta que esto se instale en la sociedad, en la mente, en el corazón, en los estamentos legales, judiciales, laborales, ¿verdad? Sociales. Es un camino largo, pero yo creo, Oscar, que es el tiempo que por lo menos desde esta plataforma tenemos que comenzar a animarnos a honrar a la mujer. Dios quiere que honremos. Usted es esposa de pastor, ¿verdad? Así es. Entonces no tiene ninguna violencia. Ay, no, todo no lo es color de rosa. No lo creas, no. Todo es color de rosa, la esposa de un pastor, ¿qué? El pastor siempre 10 puntos, ¿no? O también sientes a veces o ahora o antes, o en algún momento de tu vida, sentiste también de que que fuiste un punto de recepción de violencia como mujer. Quizás no fui a la violencia de los golpes, ¿verdad? Pero sí de la posición y de la identidad de la mujer. Como que por mucho tiempo se ha desvalorizado a la mujer, como que a la mujer siempre se le ha puesto en un margen, ¿verdad? Pero si vamos a lo que en realidad, y a sincerarnos al fin y al cabo, vemos que la mujer es tan importante como el hombre. Aún justamente en estos días estábamos hablando de que, debatiendo en la palabra de quién lo que en realidad necesita ayuda. ¿Es el hombre o es la mujer? ¿Qué ustedes dicen, Oscar? No, yo estoy seguro que el hombre es más que la mujer, porque somos más cabeza dura, siempre lo dijimos, siempre lo reconocimos. La mujer, digamos, en los términos normales, en el común denominador, la mujer es más rápida de captar ese llamado que Dios hace, ¿no? O sea, está más abierta, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Y los hombres tardamos un poco más, ¿no? Claro, perfecto lo que dices, pero en realidad necesitan ayuda porque nosotras somos sus ayudas. Sí, porque claro. Dios ha puesto una ayuda. O quiere decir que hasta que Dios se da cuenta, ¿verdad? Que el hombre está en problemas y necesita esa ayuda. Lastimosamente que muchas veces los hombres no valorizan lo que es su ayuda. Es como que Dios a la mujer la ha creado de una manera extraordinaria. Así como le he dicho, la ha creado sensible, la ha creado suave por fuera, pero por dentro es como
como un león, es como una fuerza, es que tiene un poder valioso, es como que tiene no solamente 2 manos, sino 6 manos para poder usarla. Pero todo esto que, así como decía Neufeld, de que lastimosamente tanta violencia, tanto desprecios en la mujer, quizás es porque la primera causa y la primera razón es porque la misma mujer se olvidó de quién es en realidad. ¿Y cómo viene eso? ¿Cómo viene eso? Que nosotras se nos ha inculcado tanto estos de que, bueno, tu mujer te callas, tu mujer haces esto, tu mujer en la cocina nomás, como que se nos ha inculcado desde tiempos antiguos que la mujer no identifica los roles que en realidad tiene que tener. No, pero de eso tiene la culpa Dios. Tiene la culpa Dios, perdóname, porque, A ver. porque Él dice ayuda idónea. Y vos sabés que el concepto que nosotros manejamos es el ayudante albañil, ¿verdad? El ayudante del jefe. No, en guaraní se traduce servijá. Servijá. Entonces o tenemos que ser muy amplios en captar lo que Dios quiso decir cuando dijo eso, ¿verdad? Porque mucha gente de verdad toma esa cuestión tan literal, que es ayuda. Vos mismo dijiste, claro. ayuda. Pero Ayudante nomás vos sos. usted me está diciendo ayuda, pero no está diciendo la palabra idónea. Bueno, está bien. Idónea, pero está vamos bien, a ir pero a lo proviene de concretito, la palabra ¿verdad? ayuda. Bueno, yo me voy a lo idónea. Lo Bueno, idóneo está es el que domina el ambiente, el que sabe controlar. Domina el ambiente. Y algunas mucho mejor que otras. Claro que sí. Bueno, es que sabemos hacerlo, no nos dejan hacerlo nada más. No, está bien. Pero no tomando, con el tema esto de dominar, quiero que esté muy bien en claro, yo sé cuál es mi papel como mujer, no soy cabeza, jamás quiero tomar ese papel de ser cabeza, pero sí sé que soy esa columna que sostiene esa cabeza. Sé que soy esa mujer que puedo sostener el varón que Dios me ha dado, o los hombres de hijos que me ha dado, o los amigos, o que puedo sostener eso, que esa cabeza pueda funcionar. Porque si esa cabeza no tiene esa columna, lastimosamente la cabeza se viene para abajo. Y vos sabés que hay muchas cabezas Te quedaste que no sin funcionan. palabras, No, hay muchas cabezas que no funcionan, pero ahora estoy hablando, digo, que las mujeres funcionan mucho mejor, aun cuando vos estás diciendo que no sos la cabeza, ¿no? Porque para eso tenés al sacerdote del hogar y todo ese tema. Pero yo conozco muchas mujeres que tienen que salir al paso de las circunstancias por la flojedad del hombre en la casa. No digo que sea el caso tuyo, pero de muchas otras mujeres que no son capaces de sostener ni la familia, ni sostener un buen testimonio, ni sostenerse con el tiempo, se dejan estar. Y si la mujer, que es cuello y no cabeza, de vez en cuando actúa de cabeza, enhorabuena, ¿cuál es el problema? No sé si es bíblico o no eso. Vos que sos instruido. Bueno, siempre está el ideal de Dios, Sí, que aquí planteó muy bien nuestra hermana, ¿verdad? Sí. Ahora, el ideal de Dios cuando se tuerce, como a través del pecado ha sido torcido, ¿verdad? Porque el que la mujer sufre el maltrato del hombre, que como que el hombre, hay una fuerza en el hombre de querer rebajar a la mujer, ¿verdad? Eso es consecuencia del pecado. O sea, antes del pecado no era así, ¿verdad? Pero tú no te vas a dejar de rebajar por un hombre, ¿no? A esta altura de la vida. No, yo creo que no. O sea, el tema de rebaje es, como así decía Neufeld, es en cuanto a un pecado. Porque si el hombre tan solo entendiera cuál es su papel, ¿verdad? Si tan solo entendiera que honrar a una mujer, honrar a su madre, honrar a la esposa, honrar a la hija que tiene, eso le trae bendición, le trae beneficio. ¿Sabes qué? En casa cuando me honran le conviene a mis hijos y a mi esposo. Porque hace de mí una mujer valorada, una mujer de estima alta, me hacen sentir importante. ¿Y sabes qué sucede con eso? De que todo funciona excelente en casa. ¿Cómo se honra? ¿Qué cosas hay que hacer para honrar a una mujer? Y creo que ¿Me aquí dejan decirlo? Sí, por favor, por favor. Primero usted. yo no soy- Porque si no, después a usted le resulta fácil. Esperen. Vamos a hacer una pausa breve nomás y después que Walter diga cómo se honra a una mujer, porque si no, el copiatín es fácil. Regresamos, sigan enviando sus mensajes.
Hoy obsequiamos este maravilloso disco compacto de Jacqueline Kelly y también este material, este libro, Mujer, eres libre. No sé si habla de emancipación o de en qué sentido habla de la libertad, pero al escritor le conozco, ¿no? Este es un escritor espectacular, T.D. Jakes. Así es que el libro está asegurado. Hermoso material, envíen sus mensajes, pero muchos mensajes queremos ver. 11.222. Estoy diciendo bien el número del mensaje, ¿verdad? 11.222. En pantalla luego va a salir, así que no hay problema. Bueno, y vamos a ver quién se lleva. Una sola persona se llevan estos dos materiales. ¿Cómo se honra a una mujer, Walter? Pero no hables para la exportación, habla de verdad cómo tú honrarías, ¿no? Porque... Bueno, para mí le honro a mi esposa si le soy fiel, si no tengo otra mujer. Estoy honrándola si le doy a ella seguridad, que ella puede expresarse en casa libremente, su aprecio y también su enojo, que no tenga que tener miedo de mí. Que no tenga que tener miedo de mi reacción. O sea, que sea libre. ¿Verdad? Que sea como libre. Dice el libro. Entonces, para mí estoy honrándola. Trato de honrar a mi madre. Si estoy en el país, procuro llamarla cada día, a las 7:30 de la mañana, porque ella va a cumplir 80 años, entonces tiene un ritmo cada hora que hacer, ¿verdad? Claro. Y sé que a esa hora está un poco desocupada. Entonces le llamo y ella ya está sentada con el teléfono allá en el interior esperando, claro, ese momento. Porque ¿verdad? vive a 400 kilómetros. Y ninguno de los hijos está cerca. Claro. Más honrar sería si yo me iba a ir a estar más tiempo con ella, ¿verdad? Que a veces puedo hacer, muchas veces no lo puedo hacer, pero veo cómo a ella le da oxígeno a su corazón, saber qué nos está pasando, ¿verdad? El honrar a la mamá sobre eso hay una bendición. Al honrar a la esposa, a la hija, Dios me ha dado una hija, 2 nietas, ¿verdad? Que ellas pueden sentirse dignas en casa, respetadas, ¿verdad? Y yo creo que tengo mucho que aprender, pero en mi corazón es un tema muy, muy importante, honrar a la mujer, hacerla sentir digna, que no de arriba para abajo, sino que estamos hablando de igual a igual, aunque Dios nos ha asignado diferentes funciones. Walter puso en la lista de lo que es deshonrar como primero el adulterio, o sea, qué triste sería que él no le sea fiel a su esposa. Es de verdad un gran dilema, un gran problema, es un derrumbe para la mujer el tema de la infidelidad. Claro que sí, Oscar, es una deshonra que hiere el corazón, hiere el alma, y por más que llegue a pasar el tiempo y digamos se perdonan y van pasando el tiempo, envejece, si no hay una sanidad completa, eso siempre va a estar quebrado, ese corazón va a estar herido. Lastimosamente estamos en un tiempo donde hay tanta deshonra. Suelo hablar con muchas mujeres, tengo consejos con ella, hago ministraciones con ella, y en estos días ha venido una persona maravillosa, es una mujer extraordinaria, bella, por donde tú la mires, es profesional, es dinámica, pero cuando tú te sientas a hablar con ella, tiene una tristeza y un dolor agonizante por dentro. Y bueno, como que tantas cosas ya he escuchado que dije, bueno, uno más no me va a hacer la novedad. Pero quizás va a ser medio crudo lo que voy a contar, pero es lo que está pasando en estos tiempos. Y si es para sanar las heridas a lo que nos estén escuchando, que así sea, porque sanar se puede sanar. Entonces esta mujer me comentaba, mira pastora, yo tengo que sacar lo que tengo dentro, tengo que decirlo, porque si no voy a terminar enloqueciendo, voy a terminar muriendo, porque inclusive me he querido quitar la vida. Y yo dije, bueno, alguien quizá la habrá deshonrado, alguien la habrá golpeado, alguien la habrá... Pero fue tan triste su historia que ella me había comentado que ella fue ultrajada por su propio padre. ¿Por su padre? Por su papá. Okay. Y no solo eso, sino que tiene como 4 hermanos y dice ella que le daba la autorización su papá que sus hermanos también
puedan poseer de ella. Como que ella era una cosa totalmente insignificante. Imagínense hasta dónde llega el desprecio por la mujer. Sí. Como que la mujer no es nada, por Dios. Dios la ha hecho bella, la ha hecho valiente, la ha hecho poderosa. ¿Y sabes qué es lo que se me ocurrió decirle a ella? Porque algo tenía que decirle. Porque esa mujer venía con que necesitaba una palabra, porque ya era una mujer que iba de iglesia en iglesia, consejo aquí, consejo allá. Y se me vino el pasaje de Génesis, cuando esta historia de Adán y Eva pecaron y viene Dios y les confronta a ellos y le dice, Adán, ¿qué ha sucedido? Y bueno, la mujer y la mujer dice, bueno, es que esa serpiente, y ya conocemos esa historia, ¿verdad? Pero lo que a mí me impactó fue la palabra que Dios le dijo a la mujer diciendo, bueno, ¿sabes qué? La mujer será tu enemiga, le dijo a Satanás. No sé si recordamos ese pasaje. Sí, cómo no. Y ahí fue que se me vino a la mente por qué tanto las mujeres hoy en día sufren, por qué tanto las mujeres hoy están tan aplastadas, porque es obra de Satanás. La enemiga número uno de Satanás no es el varón, no es el hombre, no es ni siquiera la creación, es la mujer. La puso como enemiga y fue Dios mismo poniéndola. Entonces, ¿qué hay? Imagínate, quiere decir que nuestro enemigo está queriendo matar, destruir, devorar, a como dé lugar a la mujer. Pero ahí, cuando la mujer dice, no, yo tengo un enemigo, yo me voy a enfrentar a ese enemigo. Porque el único que puede destruir al enemigo, ¿quién es? La mujer, la que es enemigo. Si tú tienes un enemigo, ¿quién puede destruir tu enemigo? Que eres tú mismo. Entonces, quiere decir que tiene que venir tiempo, y yo creo en eso. Porque hoy en día estamos viendo a las mujeres, así como vemos lo negativo, lo triste, también estamos viendo cómo hoy la mujer está tomando su rol como mamá, ¿verdad? Como hija, como sierva, como emprendedora, como tú le quieras llamar, están empezando a tomar sus roles. ¿Por qué? Porque de repente aquella mujer que descubre diciendo, no, yo tengo las cualidades, tengo todo lo que Dios me ha dado y lo pongo a prueba, es ahí cuando nos despertamos y decimos, wow, podemos hacer muchas cosas en realidad. Así como resultan enemigas número uno del diablo, también ustedes parece ser que tienen mucho más amor y resistencia, esa impresión tengo, porque si ocurren problemas en el hogar, en el matrimonio, y algunos piden que se les abra la jaula y quieren marcharse, la mujer está siempre dispuesta a resistir unas cuantas cosas, es notable, ¿no? Lo hemos visto en el transcurrir de los años. Pareciera como que entienden que en este momento el hombre está mareado, está confundido y quieren pelear hasta el último, que me parece bien, para tratar de retenerlos y que la familia no se rompa, ¿no? Mayormente cuando la mujer toma el rol de ser mujer sencillamente, esa familia no se destruye. ¿Por qué? Porque la mujer tiene el don de ser virtuosa, tiene el don de edificar, tiene el don de construir. Por eso es tan importante el rol de una mamá, el rol de una esposa en el hogar. Si bien vemos en la vida cotidiana, cuando la mujer se va al hogar, y si hay hijos ahí, tarde o temprano terminan perdiéndose. Pero si se va el varón y se queda la mujer, hay mayor porcentaje de que esos hijos puedan salir profesionales, puedan salir buenos hombres, ciudadanos, pueden salir para bien. Hay también hay casos y casos, también no te digo que es así, ¿verdad? No, pero yo he visto mayor porcentaje. Muchas mujeres que han estado luchando por sus hijos solas. Yo conozco muchísimas mujeres. Yo creo que especialmente la familia, nuestra sociedad paraguaya ahora hablando, la médula es la mujer. O sea, si la mujer se retira del hogar, ahí se va. Se destruye. Pastora, ¿usted es madre? Claro que sí, 4 maravillosos hijos tengo. ¿El mayor cuántos años? La mayor tiene 22. Después está Elizabeth, después está Richa, que tiene 20, después está Noemí, con 18 años, y Esteban, que es de 12 añitos. Ya son bastante. Sí. O sea, ya son usted jóvenes. Parece joven, ¿eh? Parece que está comenzando. Sí, parezco y soy joven. Bueno, está bien, digo, usted es joven y está comenzando. Y dígame, nosotros tenemos que hablar de cosas crudas acá, porque si no la gente cree que nos ponemos todos de acuerdo. Sí. Siempre le fue bien en su matrimonio. Algunos dicen, no, uno se va a la iglesia cristiana evangélica, se hace pastor o pastora porque detrás de un gran fracaso en su vida, porque sufrió y porque se le rompió toda la vida, entonces se hicieron cristianos evangélicos. El caso de usted, ¿cómo es?
¿Su marido siempre fue bien? O tuvieron que luchar mucho para que usted hoy logre esa libertad y esa seguridad que tiene como mujer y como madre? Mira, Oscar, tuve la bendición de Dios de conocer a Cristo en mi juventud. Pero yo vengo de una generación donde mis padres se habían separado, mis abuelos se separaron, mis bisabuelos se casaron como 7 veces. Hay un legajo peligroso, ¿no? Claro. Es como que en el ADN viene bajando. Viene bajando. ¿No? Viene bajando. Y por la misericordia de Dios, a los 15 años, Cristo me vio, yo le vi a Él, entregué mi vida y creo que fue ahí cuando dije, Dios, si realmente existe, si realmente es verdad, yo no quiero lo que fueron mis padres, no quiero lo que fueron mis abuelos, quiero ser diferente. Y siempre, como toda jovencita que se casa, ¿verdad? Siempre se casa con el sueño de que su matrimonio va a ser diferente a todos los demás. Claro. Y yo creo que ustedes también, o todos, nos hemos casado con esa ideología, que nuestro matrimonio va a ser diferente. Pero nos vemos en el camino que había sido que no es así, que también tenemos nuestros problemas, que también tenemos nuestras diferencias. Y en mi caso, claro que sí, lo ha habido. Pero cuando la diferencia y el ángulo de mi familia, de mi matrimonio, es que tenemos a Cristo centro. Y no es un Cristo de religiosidad, porque al fin y al cabo todos pueden decir, lo que nos están oyendo, yo también tengo a Cristo, yo también tengo a Dios, yo también creo, yo también me voy a la iglesia, yo también rezo, oro, o como le quieras llamar, ¿verdad? Pero cuando tú le invitas a Dios, cuando tú le invitas al Espíritu Santo en tu hogar y empiezas a honrarse cada uno, si mi esposo me honra, yo actúo fenomenal. Si yo honro a mi esposo, él se hace mejor varón. El secreto creo que está ahí, de que darle lugar a Dios en el hogar y aprender a honrar. Si yo honro a mis hijos se sienten fuertes, valientes, seguros en la vida. Pero guay si yo empiezo a ver sus defectos. Pero eso es tomar una decisión. ¿Por qué? Porque honrar es valorar, es poner a la persona o a lo que tú crees en alto, que sea de valor grande, ¿verdad? Ah, sí. Si tú honras a tu esposa es porque la tienes en alto, la valoras y eres agradecido. Porque yo honro porque soy agradecida. A usted le salió bien, diga. ¿Quieres decir algo? No, estoy aprendiendo. A usted le salió bien el matrimonio, gracias a Dios, con todo el esfuerzo que seguramente usted le puso, quizás a Walter, a mí. Pero usted tiene amigas, tiene gente en su entorno y sabe bien que no le va como le va a usted. Que se dice, yo como mujer he sido tan maltratada, el marido que tuve, si lo tuvo o que lo tiene, no es el marido que yo quiero amar. Entonces, pareciera como que siempre vive esperando en tener alguna vez por fin una relación con alguien a quien de verdad pueda amar y con quien de verdad pueda desarrollar una vida diferente. Hay muchas mujeres frustradas con sus hombres. Así es. Muchas mujeres frustradas con sus hombres. Es que el principio de toda felicidad y de toda prosperidad y bendición, de gozo, como le quieras llamar, está en aprender a honrar. Pero tú me puedes decir, pero tú no conoces a mi esposo, tú no conoces lo que es mi hijo, tú no conoces lo que es mi mamá o mi papá, ¿verdad? Es fácil honrar a aquel que te sirve bien y que te da una sonrisa, pero el secreto creo que está en la palabra, que cuando dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Yo creo que estos 3 factores es lo que rompe todo argumento de la falta de amor. Porque si tú haces estos 3 argumentos, primero como hijo de Dios, y puedes hacerlo también como ciudadano, ¿por qué no? De amar a Dios en estos 3 factores, viene lo que sigue en el próximo versículo de Mateo, de que dice, entonces amarás a tu prójimo. Pero primero tiene que haber estos 3 factores. Cuando el ser humano determina, porque es una determinación, no es un sentir, bueno, yo siento querer amar. No, uno determina, porque si es por sentir, nunca vas a sentir. Ahí está la diferencia. ¿Verdad? Uno lo determina. ¿Usted necesitaba a Dios para amar a su esposa? Totalmente. Si no tenía a Dios, ¿no la podía amar? ¿No es tan fácil de amar a su esposa? No, creo que mi matrimonio hubiera durado una semana. Fue
Antes de las 24 horas me planteé seriamente separarlo. Pero ¿cómo puede ser? No, porque... Pero el problema era usted. Sí, claro, por la violencia que uno tiene de repente, ¿verdad? Bueno, cuando las cosas no están como uno quiere, piensa, bueno, boom, aquí una decisión, ¿verdad? Sí. Y si no fuera por la ayuda de Dios, que comenzó a Él domar mi carácter, templarlo, ¿verdad? Sí. Entonces yo no hubiera sido capaz de brindarle seguridad, de brindarle felicidad, de brindarle cariño, amor, respeto, honra a mi esposa. Hubo una decisión. Hubo una decisión, y esa decisión en el momento de la tormenta tiene que permanecer. Muy bien. Usted ha hecho una muy buena explicación de lo que significa ser honrada, ¿no? Ahora, tenemos 1 minuto y medio para concluir esta parte con usted. Sus hijos, seguramente que a veces la honran, a veces usted siente que la honran, otras veces, si sus hijos son como los míos, entonces claro dirá, sí, no, cuesta entender por qué no me honran en esto. Pero, ¿qué conclusión saca usted de lo que son sus hijos, ya que va a ser Día de la Madre en estos días y usted como madre reciba nuestro respeto, ¿no? Y nuestra admiración también? ¿Cómo es la relación con sus hijos? Bueno, yo creo que mi relación con mis hijos es como toda familia. Tenemos nuestros altos, nuestros bajos, pero lo lindo de todo eso es que aprendemos, es como un ejercicio de todos los días, ¿verdad? Decimos, bueno, vamos a aprender a honrarnos, vamos a aprender a respetarnos, vamos a aprender a valorarnos. Y créeme que cuesta, no es fácil. Sí, porque tienen el plus de ser hijos de pastores. Tienen el plus de ser hijos de pastores, ¿verdad? Pero vos sabés que muchas veces caemos en un gran error en cuanto a los hijos de los pastores. Por eso mismo. Porque son hijos de pastores, tienen que vivir caminando santamente. No es así también. Es más, de repente ellos hasta se rebelan porque no es lo que querían quizás. Pero todo esto conlleva de que aprendemos a amarnos. Y yo creo que es descubrir como hijo. Yo solamente le pido a Dios que Dios ponga en el corazón de mi hijo que ellos mismos lo descubran. Un pequeño ejemplo es, por ejemplo, uno de mis hijos con su primer trabajo que empezaron a trabajar, como que su papá le dijo, bueno, ya cumplieron sus 18 años, la etapa de la gracia se terminó, gracias mamá, gracias papá, ya es tiempo todo de bien, pero hay que salir a pescar. ¿Verdad? Como que... Y yo me recuerdo bien cuando mi hijo Richard, su primer sueldo, vino contentísimo en casa y como que todo un hombre ya se sentía porque tenía su primer sueldo. Recuerdo bien una palabra muy sabia que mi esposo le había dicho. Le dice, con tu primer sueldo, hijo, primero tienes que ser agradecido a Dios. Honra a Dios. Y segundo, honra a tu madre para que todo te vaya bien. Y es un principio de la palabra. Claro. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces, hijo mío, no basta solamente con honrar a Dios. Debes honrar también a tu madre para que te vaya bien. Y ese es un pequeño tesoro que si el ser humano lo encuentra, puede ser prosperado y todo puede ir bien. ¿Puedo ser indiscreto? Claro que sí. ¿Qué le regaló su hijo? ¿Le dio en efectivo o le dio un regalito, un bombón, que es su primer sueldo? Bueno, le costó, porque sí, como que todos comen su primer sueldito. Pero y ella, mamá... sí, mamá, vos lo necesitas. No podemos esperar mamá, para el segundo, el tercero. Le costó, ¿verdad? Pero sí me honró. Claro. Con dinero. Claro, sí, qué bueno. Me honró muy bien. Buen ejemplo, buen ejemplo. Walter, es impresionante, qué gusto conversar con la señora. Y ella representa a tantas otras mujeres que son dignas de todo el respeto, admiración, y deben servir también para animar a otras que tal vez se dejaron estar un poco por esa falsa información de que no valen luego, que no sirven luego, que están luego para el maltrato de este mundo y de todo lo que ofrece, como para que juntos nos animemos a dignificar la persona de la mujer. Así que, Carolina, para vos, para tu esposo, para tu familia y lo que ustedes están haciendo ahí en Luque, que Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias. Sabemos que son pastores muy preparados,
que aparte de ser esposa y madre, felicidades por lo de la madre. Gracias. También ocupas tiempo en llorar con quienes lloran, especialmente mujeres, ¿verdad? Y reír con las mujeres a quienes le toca reír, que eso es lo más importante en este mundo. Qué bueno es que haya gente como ella, como su esposo, como su familia, dispuestos a llorar y a reír con la gente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, fue un placer y bueno, que Dios los bendiga grandemente. Igualmente. Hacemos una breve pausa, regresamos y seguimos conversando. Bueno, este es el momento del diálogo. Estamos con Walter aquí charlando. No olviden que si quieren, por alguna razón, conversar con uno de nuestros consejeros, pueden llamar al 963-565. Ahora, durante el programa, si no puede y quiere hacerlo mañana en una de las oficinas, hágalo, por favor. Vamos a obsequiar este libro y este disco hoy, con mucho gusto. Están llegando muchos mensajes. Quiero ganarme el libro. Hola, quisiera ganar el libro Mujer Libre, Yolanda González, y da sus últimos números. Dios es el que hace justicia y derecho a todo aquel que padece violencia, y pone el Salmo número 103 y el versículo 6. Ella es Graciela. Buenas noches, me interesa el tema del Apocalipsis y los berry chips. ¿Me pueden indicar un libro a tocar el tema o tocar el tema en algún programa? Bueno, en algún momento lo vamos a hacer. El libro, no sé qué libro indicarle, pero si usted va a una de las librerías cristianas, especialmente a la que está ahí en la terminal de ómnibus, librería La Respuesta, puede buscar entre todos esos materiales y estoy seguro que ahí la van a encaminar, ¿sí? Muy interesante el programa, quiero participar del sorteo. Es la tercera vez que estoy viendo este programa, porque hoy en día hay muchas clases de religión. Soy Hugo. Bueno, este programa no es un programa religioso, puede que parezca un programa religioso, pero este es un programa que habla de las cosas tales como son o deberían ser, y el hablar de Dios no es absolutamente nada religioso, es una realidad. Entonces, hay una gran diferencia. Hay una gran Sí. diferencia. O sea, una relación con Dios y una religión son cosas diferentes, ¿no? Es cierto que hay muchas religiones, pero lo que nosotros acá queremos que la gente encuentre es una buena relación. Una buena relación con Dios, con nuestro Creador. El hombre debe saber que la mujer de afuera es una víbora. En su sentimiento para el hombre siempre se deben cuidar, ser cautos y ligarse a Dios, y ligar a Dios su corazón. Suena fuerte, la mujer de afuera, una víbora. ¿Por qué una víbora? Bueno, seguramente no por la mujer, sino por el veneno que trae la situación engorrosa en la pareja, ¿no? Pero el hombre de afuera es tan igualmente ponzoñoso, ¿no? Estamos hablando del tema de la... ahora estamos entiendo, hablando del tema de la infidelidad. Yo quería encontrar el tema de la... que era tan lindo que la mujer sea víbora. No es la mujer que está fuera del canal, es la mujer que está fuera del matrimonio. Ok, ahí. Haciendo alusión a ese tema. Cuando se mete en medio. Sí, pues la mujer. El hombre debe saber... Bueno, eso ya dije. Bueno, son muchos mensajes y gracias por la participación. Y bueno, el tema de honrar a la mujer es una asignatura larga, Oscar, que toca a pequeños y a grandes. O sea, hay que inculcarle a los chicos en casa ya, desde chiquitito, a los que están ya en la fuerza de la juventud, a los adultos, a los jóvenes del modelo nuestro y a los de la tercera edad. Sí. Porque realmente es un tema que la información equivocada se ha instalado como la verdad. Y eso es lo triste, cuando creemos que así está bien y lo enseñamos otra vez. O sea, muchas mujeres que sufren la deshonra en su hogar de parte de su marido, están enseñando a sus hijos otra vez a deshonrar a la mujer mañana. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza de sentirse dignas y de enseñarle a sus hijos que esto no es el modelo de la vida como Dios lo quiere.
La pregunta en la calle es esta: ¿cómo usted honraría a una mujer, a una madre, a una esposa o a una hija? A ver qué nos dice. Amándole mucho y queriéndole y mimándole. Yo creo que a mi mamá dándole flores, porque ella es lo que más le gusta, dándole flores en vida, no en la muerte. Viste, los perros siempre cuando se mueren le llenan de flores a su mamá. En vida tiene que darle flores. Es un buen regalo. Y respetándola, por supuesto. Respetándola en todo como persona, respetándola como persona. Totalmente, claro, principalmente. Dando su lugar en la sociedad, en mi familia. Respetándola, si es madre de tu hijo, queriéndola. Bueno, y si es una mamá, pues obvio, darle el apoyo incondicional, haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, los hijos nosotros mismos nos peleamos mucho con la madre, ¿verdad? Y no pensamos un poco, nosotros no pensamos un poco el daño que le hacemos. De acuerdo al... No sabemos lo que la mamá piensa, ¿verdad? No nos sentamos a hablar con ella, por ejemplo. Y en mi caso, por ejemplo, me pasa a mí y se ora mucho, ¿verdad? Regalándole cosas que le gusten, cosas que le sirvan, no cursilerías, cosas que le sirvan, cosas que, por ejemplo, no sé, un zapato, algo que le guste, no una flor, Claro, algo que le sirva, algo que ella pueda usar. Y realmente con mucho cariño, mucho amor y con un ramo de flor bien grande. Qué lindas las respuestas. Verán que nosotros como varones estemos un poco imaginándonos cómo podemos honrar. ¿Verdad? ¿Cómo usted dijo que fueron todos varones los entrevistados ahora, sí, en esta tanda, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos varones, acá algunos ensayaron cosas, no saben de verdad cómo honrar, ¿verdad? Por tanta confusión que hay en el mundo hoy. Algunos saben, digamos, pero la mayoría no. Cuando uno ve al amanecer un sábado, un domingo, a cientos y cientos de jóvenes frente a las discotecas que están esperando el colectivo para ir en sus casas, ¿verdad? Uno tiene que pensar un poco en la mamá de ellos. Sí. Que tal vez toda la noche está esperando cuando esa puerta se va a abrir y su hijo va a llegar sano y salvo a casa. Sí. El joven se divierte y no piensa en honrar a su mamá, en hacerle saber qué hora va a llegar, dónde está. Bueno, algunos le mandan un mensaje seguramente. Bueno, de la excepción, pero ¿cuántas madres no reciben esa honra de los hijos, ¿verdad? Aparte de muchas veces verle a la mujer solamente como un objeto sexual y no como una persona que merece un trato digno, ¿verdad? Los chistes que se hacen, las observaciones. Estuve en estos días escuchando un programa de radio que cuando surgieron los casos de violación comenzaron a hacer chistes de violación. Como si fuera... O sea, en la mente de los muchachos es qué linda diversión para muchos. Claro. Y es algo tan enfermo, tan denigrante, tan humillante pensar que vivimos en medio de una sociedad que está pisoteando a la mujer en el lodo y aún disfrutando, claro, como si se está pasando muy bien así. Y es tan así que muchas mujeres no saben cuándo es que en realidad están siendo honradas, ¿verdad? Porque ya todas están tan dolidas, tan golpeadas y tan acostumbradas a las cosas que vos estás diciendo que no saben ya en qué momento están siendo honradas o no. Por eso entiendo que esta pregunta que ahora hicimos respondieron solamente las damas. Y vamos a ver qué dicen. Y si me equivoco, si aparece un caballero, me disculpan, ¿verdad? ¿Cuándo una mujer de verdad se siente honrada? A ver si es que pueden identificar ellas mismas. Cuando se le trata bien, se le respeta en la casa, en la calle, en los negocios cuando entra, así. Y cuando le dan su lugar. Y cuando le respeta, cuando se siente segura de sí misma. Y más que eso, además el respeto sobre todas las cosas. Cuando reconocen mi trabajo, por ejemplo, cuando me siento respetada, tanto por mis amigos, mi jefe, mi familia, los hijos,
bueno, y tener el cariño de la gente que quieres. Ahí estás honrada de sobras. Se siente honrada cuando, qué sé yo, los hijos le valoran, le respetan por lo que es, cómo es, y cuando un hombre se le acerca por lo que ella es. En nuestro día, cuando nuestros hijos se portan bien y cuando son algo. Ese es lo que más. Uno de los mandamientos de Dios dice luego que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Y el honrar a la madre y a los padres en general es algo extraordinario, ¿verdad? O sea que es como el agradecimiento como hijo por habernos dado la vida, ¿verdad? A mamá por habernos concebido en el vientre, ¿verdad? Y al papá por haber sido también un partícipe de nuestra gestación, ¿verdad? En el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Al papá y a la mamá hay que honrarle día a día. Cuando es respetada por todas las personas y cuando se valora a sí misma y cuando valora lo que sus seres queridos hacen por uno mismo, por ella misma, ¿verdad? Cuando recibe respeto de su familia y por sobre todo cuando uno honra a Dios. Por los hijos, cuando los hijos le obedecen y cuando honran a Dios. Los hijos honran a Dios. Esa es la forma que yo me sentiría honrada. Bueno, parece que han sido bien extensas y más amplias en esta ocasión, ¿eh? Pero sí, una respuesta que resaltan todas las mujeres se sienten honradas cuando se les respeta y se les da su lugar, que muchas veces está siendo avasallado, ¿verdad? Y creo que a veces nosotros los varones, muchas veces no medimos, muchos varones no miden cuando traspasan ese límite de respeto, ¿verdad? Hay un momento de respeto, de honrar, de decir con aprecio, con honra algo a una mujer o tener una actitud, pero tantas veces esa actitud misma ya está corrompida porque significa ya otras cosas, ¿verdad? Cuando un varón le dice algo lindo a una mujer significa, en el lenguaje de hoy en día es yo quiero usar tu cuerpo. No, yo te digo algo lindo porque vos como persona te mereces un aprecio. Y eso es lo triste, ¿verdad? Cuando hablamos de la infidelidad, muchos hombres en ese momento cuando le son infiel a su esposa no se dan cuenta que no solamente le deshonran a su esposa, sino a su madre. ¿Por qué? Porque su madre es mujer. Así como su esposa es mujer, su madre es mujer, y con una mujer otra vez le son infiel a su esposa, que le están deshonrando a esta misma mujer también, que por supuesto no se da su lugar. Y en el trato, en palabras, creo que hay tanta destrucción de nosotros los varones hacia la mujer, pero también las mujeres a sí mismas no se dan el lugar que Dios les ha asignado. Aún aquellos que luchan por los derechos de la mujer, muchas veces le encaminan a la mujer a un camino donde la mujer sufre mucho, porque en el primer mundo hoy en día las mujeres tienen muchos derechos, pero ¿cuál es la consecuencia? Hoy el hombre moderno en el primer mundo ya no quiere casarse por todos los derechos que tiene la mujer. Claro. Entonces la mujer, que era sola, tiene que tener hijos sin tener un marido al lado o un compañero ocasional, tiene que ser responsable de esos hijos y tiene que ir a trabajar para mantener los hijos, para sentirse también en su profesión como persona realizada. Y muchas mujeres ahí han encontrado de vuelta la esclavitud. Y creo que el plan ideal es el plan que Dios tiene. Muchas madres están llevando la bendición o la carga, como depende de cómo queramos llamarle, de tener toda la responsabilidad encima, ¿no? Y cada vez es más amplio, esa franja, más amplia la franja de mujeres criando hijos solas. Merecen ellas, sin duda alguna, una mención muy especial de admiración por parte de nosotros, pasando por encima de las culpas que pudieran haber habido, porque dice que siempre hay culpas en ambas partes, ¿verdad? Así es. No vamos a entrar a juzgar porque no tenemos forma de hacerlo, pero esa es la realidad. Y si hoy por hoy tenemos que recordar de una manera muy especial a las madres, a todas sin duda, pero especialmente a estas que ponen todo de sí para que sus hijos sigan adelante a pesar de que el otro ha volado.
y que son valientes, ¿verdad? Porque muchas de ellas tuvieron en un tiempo la oportunidad de hacer un aborto, de hacer que ese hijo no nazca con vida. Fueron valientes al engendrar ese hijo y siguen siendo valientes al sacarlo adelante. Muchas de ellas trabajan en una casa, limpiando una casa para que su hijo vaya al colegio, a la escuela, a la universidad, para que mañana pueda tener una vida mejor, renunciando a todo disfrutar. Y realmente son mujeres héroes. Y de paso dicho sea, dignifiquen a esas mujeres que están trabajando en vuestras casas y que tienen a sus hijos allá. ¿Quién sabe en manos de quién? Dignifiquen en materia de salario y todas esas cosas. En materia de salario, de actitud, ¿verdad? Porque trato, a veces pensamos, porque hay una persona sirviendo en nuestra casa, las cosas pueden, podemos tirar por todos lados. Sufrir todo. Ya que se le paga por eso, ¿verdad? Y bueno, el tema es tan amplio y quiero animar a todas las mujeres y a los varones que busquemos los consejos de la palabra de Dios. Jesucristo ha dignificado a la mujer. Él nació de una mujer. Él, en su ministerio, salvó a aquella mujer que le iban a apedrear por haber sido encontrada en adulterio. Él mostró el perdón hacia aquella mujer samaritana y ofreciéndole el agua de vida. Cuando Él resucitó de los muertos, ahí se le apareció a las mujeres. Y yo quiero decirle a las mujeres que Dios las tiene como herederas del reino eterno suyo. Aunque en este mundo han sido devaluadas, han sido humilladas, pisoteadas, Dios no está conforme con eso. Y nosotros los varones no tenemos el derecho de hacerlo. Solamente en Dios van a encontrar toda la dignidad que Él tiene para ustedes. Pero también nosotros los varones necesitamos arrepentirnos de estas actitudes destructivas para con las mujeres, de verlas muchas veces como un objeto para autosatisfacción, como un objeto de presionar, de manipular, de maltratar. Las mujeres son representantes de Jesucristo. Y lo que hacemos a las mujeres, le hacemos a Jesucristo. Y un día, varones y mujeres, seremos juzgados de parte de nuestro Creador. Así que hoy queremos pedirle perdón por haber pecado, que entre en nuestro corazón y que seamos hijos suyos, hijas suyas. Y eso lo hacemos a través de esta oración de fe. Le invito a orar conmigo en este momento. Señor Jesús, perdóname, que muchas veces yo he pecado contra ti, he pecado contra las mujeres. Muchas veces, Jesús, no le he honrado a una madre, a mi esposa, a mi hija, a mi hermana. Y yo te pido, Jesús, que tú me perdones. Cambia mi pensamiento y mi corazón para que sea semejante al tuyo. Entra en mi corazón y hazme nacer de nuevo. Enséñame a amar como tú me has amado. Y gracias por hacerme hijo tuyo. En tu nombre estoy orando, Jesús. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, señores, acá ya tenemos a la ganadora. A propósito, es una dama, la señora Graciela, o la señorita. 1.143.722 es su documento de identidad. Estos dos materiales son suyos, páselo a buscar. Pase a buscarlo de Red Guaraní, el canal de la familia. Gracias, Walter. Gracias, Óscar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El Diálogo fue una producción del Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy, con el apoyo de Inverfin.